Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena noche, tengan todos ustedes. Ya estamos en el 20º episodio de Plano Paranormal a través de Código 3, amigos. Recuerden que hoy tenemos contenido. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Mi nombre es Iván Álvarez, un servidor, y mi compañero Jorge Cabrera. Gracias Jorge por estar esta noche conmigo otra vez, programa a programa. Ya llevamos 20, se dicen fácil y se escucha bien, pero ya 20 se ha ido trabajando uno por semana. Hemos estado ahí tratando de ser constantes y ya 20 muy rápido, ¿no, mi Iván? Así es, han ido demasiado rápido y hemos tenido aceptación, y gracias a toda la gente por estar siempre apoyando de cierta forma a lo que viene siendo Plano Paranormal. Les damos las gracias. ¿Y qué tenemos preparado para esta noche, mi tremendísimo Josh? Pues tenemos ahí una serie de evidencias que se presentaron en la investigación pasada, que le hicimos en viernes. Esta investigación cambió un poquito, la hacemos en sábado, pero este día la hicimos en viernes. Tenemos ahí algunas evidencias, algunos temas de interés para ustedes, algunos anuncios también que hacer ahí. Exactamente, George. Se hizo en viernes por la petición de las personas del domicilio, ¿no? Ya que es el día que se facilitaba para poder hacer este tipo de investigación. Como siempre, Plano Paranormal, Jorge, estamos atendiendo lo que viene siendo el llamado de las personas, y estamos ahí siempre, ¿no? Claro que sí, y agradecerles por la confianza que nos han dado toda la gente que ha confiado en nosotros de alguna manera y que nos busca contactar para ayuda, o igual simplemente para captar las manifestaciones que se presentan en sus hogares, que hay bastantes hogares aquí. No dudo que vayan a salir más y que la gente se siga animando a contactarnos, Iván, para invitarnos a su hogar. Así es, nuevamente dar las gracias a las personas por abrirnos sus hogares, permitirnos entrar a la privacidad de su casa, y muchas gracias nuevamente. Tenemos preparado hoy un poquito de un tema, George, que ha salido a relucir casi en todas las investigaciones, en otros lugares, en otros grupos, que me gustaría, no sé, compartirse un poquito a las personas que no conocen, que estamos hablando de lo que es un poltergeist. Si sabes lo que es un poltergeist, pues tiene muchos estudios, tiene muchos significados, pero el más concreto es el que les vamos a presentar en este momento, ¿no? Así es, es una combinación de varios resultados de la búsqueda de esta palabra y de lo que significa. Así es, lo que viene siendo el poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Pues más que nada es lo que estudia, o lo que viene siendo el movimiento, ¿no?, de objetos sin alguna explicación, Jorge. Es a lo que se refiere el poltergeist, el movimiento de objetos sin razón alguno o sin razón aparente. ¿De dónde viene la palabra poltergeist, George? Viene del alemán, viene de raíces alemanas. Entonces el significado que le podemos dar al poltergeist se divide en dos partes: lo que viene siendo porter, lo que es el movimiento de objetos, y lo que es el geist, que lo que viene siendo lo que es espíritu. Entonces ya juntos el poltergeist nos dice movimientos de espíritus, ¿no, George? Así es, como también se comenta, es algo que se le califica como un fenómeno de naturaleza violenta. Recordemos que ya existen algunas películas donde tratan de evidenciar estos fenómenos, los poltergeist. De hecho hay varias películas que llevan ese nombre. Está la 1, está la 2. Son fenómenos también que se presentan en movimientos, en apariciones, en ruidos, en olores, en sonidos, pero sí se caracterizan por ser violentos. Exactamente, más que nada por eso, es por ser movimientos violentos. De igual forma, Jorge, donde siempre hemos escuchado la palabra o
o qué nos enfoca, a dónde nos avienta un Poltergeist, por lo general? Pues va muy de la mano con lo paranormal. Va muy de la mano con lo paranormal. Son, pues, almas que están en pena, pero que están enojadas o violentas de algún modo. Quieren hacerse notar. Exactamente. Por lo general son almas que quedaron en esos lugares atrapadas, probablemente por alguna muerte violenta, murieron enojados, murieron en disgusto, ¿no? Que se queda cargado el lugar directamente con este tipo de manifestaciones violentas. Es a lo que nos enfoca, ¿no? Lo que viene siendo el Poltergeist. Igual forma, como lo comentaba mi compañero Jorge, hay películas de este fenómeno, ¿sí? Pero, ¿qué estudia este fenómeno? O ya yéndonos a la ciencia, el fenómeno que estudia... lo que estudia este fenómeno viene siendo la parapsicología, ¿no, George? Sí, así es. La explicación que da la parapsicología de esta palabra es consecuencia de la telequinesis inconsciente de un individuo, que esta es producto de estrés o tensión, como lo comentamos. Muchas veces sí generamos este tipo de movimientos o tensiones involuntarios por la carga energética que traemos nosotros, ¿no? Como lo comentábamos anteriormente, que la carga que trae uno es muy importante con la actitud que tú entres a un lugar a hacer la investigación para poder, no sé, de cierta forma, pues tener mejores resultados, ¿no? Así es, Miovan. Ahí la ciencia también los califica de otra manera. Pues sabemos que siempre va a haber división de opiniones. Hay opiniones buenas como opiniones también no tan buenas, que dicen que los poltergeists son como un invento de las personas que persiguen lo paranormal, que pueden ser alucinaciones, pueden ser presenciadas nada más por personas que están bajo un estrés, pero sabemos que no es así. Bueno, nosotros que hemos estado de este lado y no estudiamos en sí, sino simplemente mostramos las evidencias tal y lo que hay, sabemos que sí se presentan y sabemos que puede ser alguna persona que falleció en ese lugar o quiere notarse de alguna manera. Efectivamente, Jorge, y como lo hemos comentado anteriormente, en los lugares a los que hemos ido, que muchas veces llegamos al lugar y tenemos esa presencia de aromas, ¿no? Esa presencia de aromas que siempre nos acompañan, y de repente pues, es un lugar que se encuentra en tal condición, se encuentra en tales condiciones que ese aroma pues no es ad hoc al lugar en el que estamos, y se nos hace muy raro, ¿no? Hemos estado en lugares encerrados y que huele a flores, hemos estado en lugares totalmente pues limpios y huele a putrefacción. Entonces todo este tipo de fenómenos son ligados a lo que viene siendo un poltergeist, y más que nada también la explicación científica a lo que viene siendo este poltergeist es la electricidad, Jorge, la estática y lo que viene siendo el magnetismo o electromagnetismo en este caso. Por eso los detectores de electromagnetismo, mejor conocido como ¿cómo se le llama? Que se usa para poder detectar estas energías. Pues es un detector de campos electromagnéticos. El detector de campos electromagnéticos, mejor conocido en el ámbito de lo paranormal como... no recuerdo el nombre, pero sí... El Ghostmeter, ¿no? Es el mejor conocido como el Ghostmeter, que se usa en este tipo de investigaciones. ¿Por qué dicen que el Ghostmeter funciona, o por qué dicen que funciona en presencia de alguna entidad fantasmal? Porque esas entidades vienen arrastrando lo que viene siendo energía, o mueven energía a través del viento, estática, electromagnetismo, y lo hemos vivido, ¿no, Jorge? En cuestión de cámaras, en cuestión de audio, la interferencia del electromagnetismo siempre ha estado presente, ¿no? Siempre, sí, es muy notorio. Igual como comentas el poltergeist, hay una película donde presentan más que nada la estática de la niña que está enfrente de la tele, que siempre que la tele pierde la imagen, ve rostros, ve personas como en otra dimensión. No sé si la has visto. Exactamente, película. Es una forma como de comunicación de ambas partes, ¿no? De ambos planos,
¿Qué genera la televisión en sí? Genera estática. Cuando están los polos, digamos, invertidos, Jorge, genera esto. Y hay cierta forma de poder captar manifestaciones tanto auditivas como imágenes esporádicas en cierto tiempo, pero sí es una forma de poder hacer un contacto con otra entidad o con otra energía que se encuentra del otro lado de la pantalla cuando se encuentra en este estado que es generando estática, ¿no? Así es. Pues sin más, amigos, vámonos rápidamente a lo que viene siendo la investigación que se realizó el viernes pasado en un casa habitación. Damos las gracias nuevamente por permitirnos la apertura, ¿no? Más que nada a la casa, ya que sinceramente para mí es algo muy, ¿cómo lo podría decir? A la vez emocionante y a la vez incómodo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos entrando a la privacidad de las familias y nos están confiando algo que es pues su hogar, ¿no, Jorge? Y pues, de cierta forma sí te sientes tú incómodo, pero de igual forma pues les damos las gracias por la confianza que nos tienen como plano. Hasta ahorita ya llevamos varias investigaciones en casas habitación, hemos tenido muy buena aceptación, hemos tenido mucho respeto a las personas, como de ambas partes, ¿no, Jorge? Y como le comentas, el respeto siempre es lo primero que nosotros damos a conocer. Vamos a respetar siempre a la gente, también su privacidad, si así lo desean. Y esto es lo que ha funcionado gracias a toda la gente que nos ha prestado una parte de su casa para hacer transmisiones. Así es. ¿Qué pasa en este domicilio? Se nos hace el llamado porque uno de los muchachos que vive en esta casa, que pues, de cierta forma ya se sentía demasiado incómodo de unos años para acá. Toda la vida ha habido una actividad en sí en esa casa en específico desde que ellos viven ahí, pero de un tiempo para acá se empezó a hacer como que más insistente hacia la persona del chico de esta casa, Jorge. ¿Qué pasa? Nos contactan, nos platican de lo que está pasando alrededor de este muchacho y claro, va, con toda la confianza y con todo el respeto que merece, pues vamos al domicilio, instalamos lo que viene siendo ambas cámaras, 2 fijas, y lo que viene siendo la transmisión totalmente en vivo. Sinceramente, Jorge, en esta casa cuando entré hubo una parte que me sentí demasiado incómoda y no sabía por qué. Entramos, acomodamos el equipo, en lo que instalamos, pues se fue haciendo tarde, ¿no? Y sorpresa que dije yo, no vamos a captar realmente algo, no siento, en ese momento yo no tenía esa sensación común, normal, que hemos tenido en otros lugares que hemos ido, que desde que entramos la puerta nos recibe esa energía o esa sensación, ¿no? Que recorre todo el cuerpo. Y sin embargo dije, no, pero ok, estamos aquí, vamos a ver qué podemos captar, vamos a ver en qué podemos ayudar. En lo que podamos ayudar nosotros con nuestras evidencias, se canaliza a la especialista que en este caso ya tuvo contacto con la familia y ellos tuvieron su trabajo ya individual, aparte de nosotros. Un saludo a nuestra especialista que anda por ahí y le mandamos un saludo hasta Buenos Aires, Argentina, ¿no? Claro que sí, que también estuve ahí presente en los comentarios. Nunca nos dejó solos y eso es de agradecer, siempre nos está cuidando y eso lo vamos a agradecer siempre, tremendísima Isabel. Entonces, ¿qué pasa, Jorge? En esta casa empezamos a grabar, empezamos a hacer la transmisión, empieza a comentar la especialista respecto al lugar, qué es lo que pudiera estarse manifestando, porque empezó a darnos información, ¿no? De cierta forma. Estábamos dentro de un cuarto totalmente donde pasan las actividades o la energía que más se movía. Puerta cerrada, comienza grabación y lo primero que nos dice, hay un pasillo, en el pasillo hay un cuadro. Cuando tal no comenzábamos, la puerta estaba cerrada del cuarto y ¡pum!, no lo aclaró. ¿Qué pasa? Comienza la transmisión, ¿no, George? Y empezamos a acudir a lo que viene siendo el pasillo, a hacer tomas de lo que viene siendo este cuadro y que nos encontramos. El cuadro estaba ahí colgado en una pared. También nos comentaba que había una señora de edad adulta, ya era una persona adulta. Nos comentó también de su vestimenta, era una bata blanca, cabello corto, pero sí, o sea, no pudimos presenciar a la señora, el cuadro ahí estaba, pero sabíamos que había algo. Si Isabel lo sentía o nos decía, es porque ahí había alguien con nosotros. Y era algo impresionante, Jorge. De hecho, desde que pasamos por ese lugar,
Nunca me percaté de lo que se encontraba ahí colgado en sí. Ya cuando enfocamos vemos una foto antigua, una foto de un revolucionario, de un señor, pues se veía implacable, ¿no? En sí, en fin, era un militar villista, así nos lo comenta la familia de esta persona, de este, pues ya difunto, ¿no? Porque era una foto demasiado vieja, que tenía documentos firmados por Venustiano Carranza, ya se van a imaginar de qué fecha, de qué época, y se encontraba ahí intacto, tal como si hubiera sido una foto de un día antes, una foto muy bien conservada, una foto que causaba y te mantenía, te transmitía una vibra impresionante, ¿no, Josh? Así es, como tú lo comentas, ¿cómo decirlo? El ambiente en el que estaba tomada la foto se veía como si fuera una oficina precisamente la de él, o no sé, pero sí transmitía cierta energía esa fotografía. Sí, de hecho en ese lugar se sentía algo tan extraño y más que sabíamos que esa era una foto real de una persona que vivió, el antecedente que tenía, de dónde venía y lo que hizo. Entonces dijimos, por aquí está el problema que estamos enfrentando en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que la especialista empieza a decirnos nombres, empieza a decir lo que probablemente pudiera estar pasando ahí. En el cuadro, Jorge, ¿recuerdas que había un espejo? ¿Y qué nos dijo estando en ese lugar? Respecto al portal que se usó como vínculo, ¿no? El espejo ese que estaba ahí, que recuerdas que hiciste la pregunta, ¿por qué está tapado? Porque está tapado ese espejo, era un espejo muy grande, no tenía mucho, no es viejo el espejo, pero igual sí es un portal que ayudó a abrir algo ahí, aparte de que pues ya se venían sufriendo algunas manifestaciones, pues como tú dices, al muchacho ya lo molestaban desde tiempo antes, todavía esto ayudó a que tomara fortaleza. Así es, y fíjate que a mí me pareció algo bien impresionante esta fotografía. Se empezaron a marcar plasmaciones en lo que estuvimos ahí, y de hecho las mismas personas que estuvieron ahí viendo la transmisión, que les mandamos un saludo, que siempre están apoyando, hicieron sus capturas, su screenshot, y nos mandaban y nos comentaban lo que en ese lugar estaban ellos percibiendo a través de la pantalla que estábamos nosotros, ¿no? Estábamos grabando y ellos estaban percibiendo eso igual también como nosotros. Nos empezaron a hacer los comentarios, que eso se agradece, ¿no? Ese es un apoyo que nosotros tenemos y lo agradecemos de todo corazón, porque siempre están ahí. Cosas que nosotros no vemos en el momento, ellos siempre nos lo están marcando y nos lo están haciendo saber. Y fue algo pues por decirlo así, extraño, y de ahí empezó a marcar más, ¿cómo te podría decir, Jorge? Más tensión en el ambiente, ya que empezó a compartir la especialista que entre el cuadro y el espejo era un portal que se abrió. El cuadro estaba jalando energías por el espejo, o sea, el problema era el cuadro y estaba jalando las energías por ese espejo. Entonces es lo que estaba de cierta forma rondando a este muchacho, lo estaba acechando. ¿Por qué cuestión lo estaba acechando? Porque ese chavo probablemente trae algunos problemas emocionales, hasta con la mamá, con el hermano, con la novia, y en ese momento te debilitas, ¿no, Jorge? Como todos nos debilitamos, y es donde ellos empiezan a absorber nuestra energía, y por eso se empezó a generar esta condición, ¿no? Así es, aquí estaban viendo ahorita, puedes volver a poner la imagen para ver si se puede apreciar de mejor manera. Ahorita la tenemos aquí en pantalla, esta es la imagen, a ver si podemos hacer un acercamiento o tomar una imagen que tenga una mejor toma para ustedes. Aquí está la imagen, amigos, como ustedes pueden ver. Es una persona que se ve pues, intachable de esa época de la revolución. Era un soldado que murió pues, haciendo por lo que defendió y por lo que luchó, ¿no? Entonces esta fotografía trae mucha antigüedad, trae mucha historia, trae arrastrando mucho antecedente, y más que nada empezó a brincar las energías. Probablemente
de su época a través de ese espejo que casi estaba enfrente, ¿no, Jorge? Sí, así es, así. Ese espejo se veía, bueno, estaba en el pasillo y el espejo estaba justamente enfrente de la puerta en otra pared. Pero sí se veía desde ahí, se alcanza, pues, como dices, a verse desde el espejo. Así es, y las mismas personas al transcurrir el tiempo, la transmisión, nos empezaron a hacer marcar las plasmaciones que se empezaron a formar alrededor de esta persona, del cuadro. Entonces, pues sí, créanme que lo estábamos viendo nosotros en la misma transmisión, lo estuvimos comentando y los estuvimos marcando, pero sí, muchas veces no somos tan perceptivos unas personas que otras, ¿no, Jorge? Y sinceramente hay que tener paciencia para empezar a atar rompecabezas o armar cabitos ahí, pero las evidencias están ahí. Esperemos que las personas que puedan captarlo, pues igual lo analicen bien y lo vuelvan a compartir. Recuerden que esto todavía se puede hacer análisis más de lo que nosotros no vimos aquí, de lo que les presentamos. Ustedes pueden también mandar sus capturas y los volvemos a revisar, ¿no, Jorge? Así es, ahí está el material, lo pueden encontrar directamente en la página de Plano Paranormal. Pues el último video que está ahí de la última investigación, pueden checarlo ahí y ayudarlo. Además, aparte todavía nos pueden mandar algunas evidencias de algunos otros videos atrás. Nos comentaban, este soldado falleció en zona de guerra, falleció fusilado, entonces también la energía que pudiera cargar esta foto es foto original, su marco original desde, pues imagínense Es los algo años impresionante, que tiene. Jorge, al destapar el cuadro, atrás de lo que viene siendo la fotografía, había documentos. No, ese se me hace que sí estaba en el otro, en una constancia, en donde decía que él era una constancia, eran Sí, dos cuadros los que tienen. Que había presentado, ¿no? Sí, había documentación de esa época, los servicios, registros de lo que él era. Entonces, más que nada, y había firmas de Venustiano Carranza, señores. Digamos que este cuadro pues va directamente a un museo, de cierta forma sacar esa energía de esa casa habitación, ¿no? Claro que sí, hemos llegado a la mitad del programa, vamos a pasar unos anuncios comerciales, aprovechen para ir a tomar agua, para ir al baño, igual que nosotros, vamos a aprovechar. Estamos de vuelta con más evidencias, les presentamos un poquito de ellas, pero tenemos más, no se muevan. Y regresamos. Antojitos Marina del Mercado Morelos. Tiene para ti deliciosa comida casera. Gran variedad como enchiladas rojas, albóndigas, puerco en chipotle, caldo de res o de pollo, milanesa, chiles rellenos, tacos dorados. Pregunta por nuestro menú mandando WhatsApp al 639-109-4305 y pide a domicilio o pasa por tu pedido a Privada de los Ciruelos, número 26, Fraccionamiento Las Puertas. Antojitos Marina del Mercado Morelos. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. En Aceros del Norte estamos de promoción con Polín y lámina a precio de remate. Polín de 3 pulgadas a solo 189 pesos. Lámina galvanizada calibre 28 de 4.90 metros a solo 395. Contamos con variedad de PTR, calvateja, lámina fibra de vidrio, láminas Pintro y puntas de maguey. Contamos con servicio a domicilio a toda la región. Presupuestos sin compromisos al teléfono 639-467-6778. Estamos ubicados en Boulevard Oscar Flores y calle 16 Norte, número 400. Aceros del Mar. ¿Fuiste multado por no tener seguro? Conapafa cuenta con los seguros más económicos del país, hasta con un 50% de descuento para vehículos americanos y regularizados. No te arriesgues. Si sufres algún accidente, los daños ocasionados, abogados, fianzas, gastos médicos y de hospital son cubiertos por nuestro seguro Conapafa. Protege tu patrimonio. ¿Y tú todavía traes placas falsas? No te expongas, realiza el canje por la única con validez permanente.
Acude a nuestras oficinas en Avenida Séptimo Oriente 709 o comunícate al 474-5653 o al 639-123-1373. El tener tu vehículo asegurado no es un lujo, es una necesidad. Con APAFA. Ya son más los usuarios de la Junta de Agua que utilizan los cajeros automáticos. Aprovecha mejor tu tiempo pagando tu recibo en los cajeros automáticos. Están en todas las sucursales: Reloj Público, Nogales y Alameda. Ahorra tiempo pagando en los cajeros automáticos. Y recuerda, tu pago puntual mueve a la Junta. Operamos para ti. Junta de Agua Delicias, unidos con valor. Agroproductos Mezquite tiene para usted la mejor semilla de alfalfa certificada como Río Conchos. Es la mayor calidad en forraje para ganado lechero. También contamos con Río Verde, que maneja muy buenos rendimientos. Contamos con CUF 101. Y recuerde, nuestra semilla no tiene cubierta, es semilla pura. Le ofrecemos semillas de zacate y hortalizas. Comunícate con nosotros al teléfono 639-474-7066. Ven, comprueba nuestra calidad y servicio. Somos la mejor opción para la semilla de alfalfa. Hola, ¿qué tal, amigos? Regresamos nuevamente a la segunda parte de lo que viene siendo el programa. Tenemos un poquito más de evidencias respecto de la investigación, ¿no, Jorge? De esa noche. Me gustaría irme rápidamente a lo que es la evidencia, ya que termina transmisión y se queda la cámara grabando aún. El chavo se queda dormido, cuarto cerrado, cámara grabando, y transcurrió el tiempo y no nos percatábamos de nada. Llegó un momento en que se empezó a escuchar una respiración o un resuello a un lado de la cámara, ¿no, Jorge? Así es, vamos a poner el video para que lo puedan escuchar. En los alimentos, ¿estás comiendo bien? Muy bien, de hecho sí. Sí, comes bien y todo. Sí, No estás durmiendo bien nada más. no estoy durmiendo bien. Nada más en este lugar es donde no puedo dormir bien. ¿Me puedes decir qué es lo que has tú presenciado, qué manifestaciones te han tocado en esta casa? Pues yo no soy no soy experto en estas cosas, obviamente, pero con toda la experiencia que he acumulado durante estos años, Sí. y hasta hace poco por unas experiencias que tuve personales, Ajá. he llegado a la conclusión de que la entidad que yo creo que habita aquí es pues maligna, no sé cómo catalogarlo de otra ¿Tú manera. sientes esa vibra pesada? O sea, ¿tú la sientes que no es agradable? No es agradable, Muy bien. es muy amenazante, no... Sí, es eso básicamente, amenazante. Entonces, a toda hora no tienes alguna hora específica, tú dices, a esta hora me voy a ir de la fregada. No hay hora específica, pero se intensifica cuando empieza a anochecer, en el atardecer, hasta toda la noche. Y cuando no hay ruido, cuando no hay personas Sí. y no hay ruidos, se siente muy pesado el ambiente, demasiado pesado. Estamos hablando de que sientes la proximidad de alguien, la presencia, sombras, te tocan, te mueven. ¿Cuál es el...? Desde toda mi vida han sido sensaciones y sonidos y esta sensación de que está alguien ahí pues mirándote y muy cerca de ti, esa sensación
electrizante cuando no hay nadie haciendo ruido, cuando todo está en silencio y se empieza a acercar a alguien a ti y empiezas a sentir como su energía, ¿no? De cualquier persona. Entonces eso es lo que yo siempre siento aquí, pero pues, obviamente es la energía de alguien que no está, o sea, que no es físico. Claro, no tiene razón de ser aquí. Y hasta hace poco fue un contacto ya más directo, que fue cuando me jalaron la almohada aquí en la Llegó un contacto. Hubo un contacto, sí. Ok. Mira, vamos a grabar. Tenemos 2 cámaras en diferentes ángulos. Tú recuéstate como si te fueras a dormir. Si quieres dormir no hay ningún problema. Se va a estar grabando, no te vamos a molestar para nada. La intención es para ver qué se pudiera aproximar a ti. En este caso esperemos que no se espanten por nuestra presencia, pero si hay algo, créeme que aunque estemos aquí, se va a sentir, se va a ver, se va a manifestar y probablemente se pueda captar en las cámaras. Entonces esa es la intención, de qué podamos encontrar, qué hay aquí y se te pueda ayudar por medio de... Hay algo que quería agregar, Claro. Algo que me confunde hasta a mí, porque como les digo, he experimentado estas cosas durante toda mi vida, pero esta situación se acrecentó durante un tiempo que estuve viajando con mis amigos por la noche, por ejemplo a La Presa o a Naica. Ya saben que Naica tiene una reputación de, Sí. pues de ¿Y qué de hiciste en brujas y Naica? todo eso. Pues nomás pasear, pero durante el camino sentía cosas raras, no sé. O sea, te pregunto qué hiciste en Naica porque sabemos que el pueblo de Naica pues no hay mucho que, simplemente lo que ya conocemos que son lugares que se han malinterpretado. Ok amigos, pudimos escuchar de voz propia, ¿no? La experiencia que ha tenido este chavo en su casa. Y pues sí, es algo incómodo, ¿no? Que te estén molestando en tu casa, ¿no, Jorge? Lo que pudiera haber ahí, desconocían por qué pasaba esto y por qué a él. La pregunta del millón, ¿no? Dice, ¿por qué a mí nada más? Ya que no es el único menor dentro de la casa, ¿no, Jorge? Así es, pero no sé, por algún motivo pensábamos que se iban contra él, no sabemos entonces por qué lo es, pero sí era con él con quien más se presentaban estos casos. Ya lo escucharon de su voz. También nos comentaba pues lo que escuchaba, ¿no? Que lo más notorio que tuvo fue de que le jalaron la almohada pues con una fuerza que él sintió que de veras la jalaron, no se cayó, no fue por inercia, sino alguien la jaló esa almohada. O sea, ya para que tú puedas sentir un tipo de actividad así es porque está pesado, Jorge. O sea, ya mover un objeto y sentir tú el jalón, que muevan tu peso, es porque está demasiado fuerte lo que pudiera haber ahí. Así es, vamos ahorita a ver unas imágenes también que tenemos aquí preparadas para ustedes. Es también de esta investigación y vamos a verlas. Como pudimos ver, aquí es el video muy notorio, se escucha un sollozo, Sí, alguien que está ahí cerca de la cámara. Este fue el momento en el que el muchacho ya se disponía a dormir, él estaba acostado, la cámara lo estaba grabando y se escucha muy claro. A ver si vamos a ponerlo por última vez para que pongan atención. De hecho, en esa parte, Jorge, la cámara ya estaba grabando sola, puertas cerradas. El chavo ya estaba dormido porque se quedó completamente encerrado ahí con la cámara nada más. Y el susurro, el resuello que se genera, que se capta, es como si estuvieras parada a un lado de la cámara.
Cuando la cámara registra este tipo de sonidos es porque estás parado a un lado de la cámara o muy cerca del micrófono de la cámara, y fue muy notorio, muy claro, y es lo que pensamos que no íbamos a rescatar nada, y sorpresa, tenemos esta psicofonía, ¿no, Jorge? Así es, sí, se escucha ahí una respiración muy cerca de la cámara y se entiende muy clara que es una respiración. También en una parte de las imágenes que vamos a presentar, aquí también pues se alcanzan a apreciar algunas evidencias. Pasamos a otra. Aquí la que tienen en pantalla es muy notoria, es un rostro. Acá en la parte inferior. De hecho, esta imagen está captada a un lado del tripié o en la parte de abajo del tripié de la cámara. Si podemos ver, es un rostro demasiado claro, demasiado marcado. Es algo impresionante que en ese momento pues tú no captas nada hasta que no checas las evidencias, y es cuando tú te quedas pues de cierta forma impresionado, ¿no? Siempre nos hacen la pregunta: ¿qué vieron? ¿Qué captaron? ¿Qué pasó? Y la pregunta es siempre, ¿no? No, es que no vimos nada. Ya hasta revisar el material es cuando nos vamos a dar cuenta qué pudimos captar. Para eso son las cámaras, para que capten lo que nosotros no podemos captar, Jorge. Entonces, la sorpresa que siempre hay una evidencia, una, dos, pero siempre ha habido una evidencia de los lugares en los que hemos ido, y aquí está la prueba, ¿no? De lo que les mostramos. Es una casa y la podemos ver nuevamente, ¿no? Claro, y aquí antes de pasar a otra imagen, darle los créditos a Manuel Leiva, que fue quien me hizo notar este rostro. Él también lo vio, él me dijo, y sí, al momento de verlo a fondo, también detecté ese rostro, pero sí, le dije, te voy a dar los créditos porque él fue quien me la pasó. Exactamente como les comentábamos, ustedes hacen el programa, ustedes, lo que nosotros no veamos en el momento, ustedes nos hacen la captura y nos lo mandan, y es donde nos vamos directamente a revisar o hacer el análisis de lo que les presentamos. Y muchas gracias por estar apoyando y por estar cooperando siempre en la página, ¿no? Que es para ustedes. Vamos rápidamente a la otra imagen, ¿no? En esta parte, Jorge, tú vas saliendo de la habitación. ¿Qué traes en tus manos? Traigo el soporte. Es un soporte que es de dos manos, ¿no? Tiene que sujetarlo. En la parte que se puede mostrar en la imagen, a la altura del estómago, se ve una mancha. Yo dije, voy a descartar, probablemente es la mano de mi compañero, pero ya haciendo el zoom o el close-up a esa parte, se marca un rostro. Si podemos agrandarla, ¿no? Por favor. En esa parte más. Arriba, donde se manifiesta esta evidencia, hay un buró en el cual se encontraba una Biblia. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí. Es todo lo que había en ese lugar. El buró y la Biblia encima de él. Por lo que a mí se me hizo algo como que, no sé, extraño. Y lo quise descartar, pero no, ya al fijarme bien, se mira muy bien un rostro que está saliendo de ahí, de esa parte. Y ya dije, mi compañero traía el estabilizador en manos, no podía traer la mano abajo. Entonces, pues aquí está otra evidencia de un rostro más, ¿no, Jorge? Sí, claro, y ahí aclarar que es muy difícil que yo lo pueda maniobrar con una mano, porque si lo manejo con una mano el peso me gana y se ladea totalmente. Fue lo que yo concluí, pues si llevaba el estabilizador no lo podía sostener con una sola mano, y les mostramos la evidencia. Recuerden que todo lo que aquí les mostremos, ustedes tienen la última palabra, la última decisión. Nosotros les compartimos lo que captamos, lo que con la poquita experiencia que tenemos, ¿no, Jorge? De las investigaciones que hemos tenido, pues se lo compartimos, ¿no? Vamos ahorita a ver unas imágenes, antes pues yo creo que de terminar el programa queremos hablar con ustedes de un tema que es muy importante sobre el comportamiento que adquieren algunas personas que son poseídas, qué es lo que se hace para
pues para liberarlas de la persona o de, puede ser un ente, Así un es. demonio o brujería, la que las domina. Vamos a poner aquí unos ejemplos y vamos a hablar un poquito sobre el tema de los exorcismos. Así es, claro, ¿no, Jorge? Esto viene a raíz el tema de que nos han preguntado, oigan, ¿y ustedes también hacen exorcismos? Y sinceramente, pues no hacemos exorcismos porque no estamos ni especializados ni capacitados para hacer un trabajo de esa magnitud. Entonces, nosotros siempre investigamos, acudimos, grabamos y mostramos la evidencia que ahí podemos encontrar. Es lo que nosotros podemos aportar. Entonces, sí, siempre ha habido esa pregunta y por eso abordar el tema hoy este día, ¿no? Y que sí, que es muy peligroso también el hacerlo. Debes de saber con quién te enfrentas. Bueno, pues se supone que son cierto grado nada más de padres lo que lo pueden hacer. Así y son es. padres que están especializados, certificados y preparados. De hecho, son muy contados los padres que tienen la autorización directamente desde el Vaticano, ya que es una autorización directamente desde allá, ¿no? Persona que no tenga esta autorización, pues simplemente no puede hacer esto. Entonces, pero hay casos que se han difundido en redes sociales, hay casos que los han comentado personas en pueblos. Entonces creo que vale la pena comentarlo, ¿no? Tenemos un poquito de evidencia de unos videos que circulan del comportamiento en las iglesias, Jorge. Entonces vamos a verlo, ¿no? Y de eso se retira. Sálvese. Sálvese. En nombre de Jesús. Bueno, en el Día de los Fieles Difuntos hoy tenemos que descubrir una cosa, y es que todos tenemos que hacer ese paso, y la Iglesia no... Y comenzamos con la pregunta que muchos se hacen al ver un caso como el que presentamos a continuación. ¿Es posible que el diablo se apodere de una persona y que un sacerdote pueda ganar la batalla con un exorcismo? Eso es lo que muestra el impresionante video que nos muestra Federico Petrosino desde Argentina. Aquí lo tienen. Empecé a ver cosas, hombres, o sea, gente, sombras, todo, y a escuchar voces que me decían todo el tiempo: cortate, matate. Desde muy joven, Paula comenzó a sufrir estos raros episodios. Eso la llevó a padecer una agonía que fue incrementándose. Su familia, consternada, la llevó al psiquiatra segura de que presentaba los típicos síntomas de una esquizofrenia. Yo cuando era chica tuve abuso, me abusaron de mí mucho tiempo y bueno, y empecé como conté hoy, con bulimia, anorexia, me tuvieron que internar. Paula pasó largos años entrando y saliendo de hospitales, pero su mal seguía en aumento. Me medicaron mucho. No me acordaba de nada casi. Se me ataban porque me agarraban las crisis nerviosas, como le llaman ellos. A pesar de los fuertes medicamentos y los tratamientos psiquiátricos que recibió, Paula no mejoraba. Al contrario, las voces y las imágenes oscuras la atormentaban cada día más. Y dijeron:
Que tal como podemos ver aquí, son algunos de los ejemplos que tenemos de exorcismo, son comportamientos totalmente fuera de lo común de las personas, adquieren otro tipo de voz. También recordemos que no simplemente es en personas, sino también en animales, y como les digo, son demonios, brujos que poseen a estas personas. Tienen que hacer algún trabajo para liberarlos, ¿no, mi Iván? Así es, George. De hecho, también no le podemos dar todo el crédito a que sea realmente verídico o genuino, ¿no? Porque muchas veces se presta hasta para llamar la atención, ese tipo de comportamientos, gente que pudiera tener alguna enfermedad neurológica, ¿no? También, que pudiera causar este tipo de comportamientos. Pero sí hay lugares que ha pasado y que se ha vivido esto. En esta imagen que pudimos ver del video, Jorge, pudimos ver que el padre se quedó totalmente sacado de órbita, ¿no? Porque no supo qué hacer. Como comentábamos, hay padres que no están capacitados para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué pasa? No saben cómo lidiar con esto y simplemente lo dejan a la expectativa, ¿no? Sacan a la persona, pero realmente nunca saben lo que pasó. No supo cómo enfrentarlo, a lo mejor no estaba preparado, y como todos, él se vio sorprendido ahí ante la gente. Y pues estos son los casos que se presentan. Hay, claro, más difíciles, hay otros más fuertes, que pues ahí tenemos algunas de las películas. Y pues con esto nos despedimos con este tema, ¿no? Así es, Jorge. Gracias a todas las personas por estar siempre apoyando, por estar ahí al pendiente. Pues saluditos a todas las personas que siempre están ahí, ¿no? Compartiendo, viéndonos, defendiéndonos, que es muy importante. Entonces, un saludo a todas esas personas que siempre están ahí al pendiente de Plano Paranormal, que gracias a Dios hemos tenido buena aceptación, ya somos algunos. Les mandamos un cordial saludo a todos ellos. No los puedo mencionar a todos porque pues no se nos va a hacer tiempo, pero de igual forma, gracias a todos, ya sabemos quiénes son. Hasta Buenos Aires, Argentina, ya saben, la atendísima especialista que es bien recibida, y un abrazo hasta allá, ¿no, Jorge? Sí, así es, un abrazo y un saludo para todos, y también decirles, recordar que estamos ahorita en semáforo rojo. La situación que estamos viviendo es crítica, son tiempos para guardarnos. Nosotros lo hacemos con toda la seguridad, que los protocolos que tenemos que seguir. Aquí estamos, por eso no nos retiramos el cubrebocas en ningún momento, para poderles llevar esta transmisión. Y gracias, les pedimos a todos que respeten y pues quedar a expensarnos de lo que diga el gobierno. Ahora sí que es para salvaguardarnos, y primero es la salud. Así es, amigos, recuerden que hay que seguir las reglas que nos tocó jugar en este caso de pandemia. Entonces, más que nada, pues hay que tratar de cuidarnos lo más que se pueda, y pues aquí estamos, ¿no? Dándole y tratar de seguir las medidas que nos toca seguir. Ok, pues muchas gracias, y recuerden que esto fue Plano Paranormal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.